Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos en esta parte que corresponde al sermón en relación a esta parte de Génesis capítulo 29, donde estamos hablando de las lecciones que nos aplican a nosotros. Y hoy he hablado de la providencia de Dios, cómo es que obró en Jacob, poniendo de ejemplo el caso de Moisés y el caso de los apóstoles. Hoy voy a hablar acerca de la disciplina para los caminos de Jacob, es decir, una aplicación de cómo es que Jacob fue disciplinado y cómo es que también nosotros tenemos que ser disciplinados. Muchas veces, hermanos, la disciplina, como lo dice la misma palabra, no es agradable, pero nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos que entender que necesitamos ser disciplinados y acatar pues las reglas de Dios. Vamos a ver pues esta disciplina para los caminos de Jacob, comprendida en todo este capítulo 29. El Señor no estaba obrando únicamente en la prosperidad de Jacob en el largo viaje de Canaán a Harán, donde conoció a Labán y a su bella hija Raquel. También actuó disciplinando a Jacob y obligándolo precisamente a enfrentar el pecado que seguía sin resolver en su vida para ser una mejor persona. Podemos ver pues que esta parte de la vida del patriarca puede resumirse en las palabras del apóstol Pablo que están en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo se lo repito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a ver al menos dos puntos importantes en este mensaje. El número uno sería que la disciplina vino a Jacob. La disciplina vino a Jacob. Jacob había sembrado mentiras y engaños contra su hermano Esaú y su padre Isaac. Ya lo sabemos ampliamente esto, cómo es que él se comportó y siendo víctima de su madre, en cierto sentido, de su madre Rebeca. Sin embargo, yo puedo decirles que Jacob pudo haber razonado libremente, pudo haber refutado la situación que su madre le presentó. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que vemos? Que ahora estaba sufriendo por el engaño de su suegro. Después de trabajar 7 años por Labán a cambio del derecho a casarse con Raquel, Labán sustituyó a Lea en su lugar. Es otra de las situaciones que en mi comprensión humana, hablo desde ese punto de vista, es algo difícil de entenderlo. Bueno, solo podemos imaginar pues la conmoción, la decepción y la indignación, por decirlo así, que Jacob experimentó cuando se dio cuenta de que su suegro le había dado en matrimonio la mujer equivocada. Imagínense, usted imagínese eso. Por primera vez, Jacob podría haber entendido cómo es que se sintió su hermano Esaú cuando le fue robada su bendición
le fue sustituida su bendición en una forma tan vil como lo hizo Jacob. Irónicamente, así como Jacob había fingido ser Esaú, el hijo mayor, a fin de engañar a su padre ciego, también Lea, la hermana mayor, había engañado a Jacob haciéndole pasar por Raquel. Son situaciones bien difíciles y si usted las analiza también desde el punto de vista nuestro, eso es algo verdaderamente muy difícil de quererlo entender, pero pasó. A nosotros no nos toca el estar discutiendo por qué se dio, sino el reconocer que esta situación fue de hecho, no fue una situación utópica. Parece que Jacob no se conmovió ante los sentimientos heridos de Esaú al perder la bendición del hecho de su muerte de su padre para su hermano. A él lo que le interesaba era la bendición, recibir esa bendición y punto. Después, claro que vinieron las consecuencias. Tampoco vemos ninguna indicación de que a Jacob le preocupara el corazón roto de Isaac cuando se dio cuenta de que su hijo menor le había engañado para darle la bendición que había reservado exclusivamente para Esaú. De manera similar, pues, a Labán nada le importó la decepción o la indignación de Jacob al descubrir que le habían dado a Lea, que le había dado a Lea en matrimonio en lugar de Raquel, a quien tanto amaba. Labán evidentemente no sintió ningún remordimiento, y no hay cosa más terrible las personas que hacen el pecado en su máxima expresión y no sienten ningún remordimiento. Y este es el caso que vemos de Labán. No sintió ningún remordimiento por lo que había hecho. Incluso le dice que tiene que servir otra semana, o sea, en una forma figurativa, servir otros 7 años. Probablemente a lo mejor se felicitó Labán por el éxito de su ingenioso engaño para con Jacob. Probablemente porque hay personas que así actúan. Hay personas que cuando hacen el mal y lo logran concluir, se sienten como pavos reales, se sienten así muy ufanosas por haber logrado el éxito de su maldad. La rabia que Esaú había sentido, la sentía ahora Jacob. Fue víctima indefensa del ardid de Labán. Y acuérdense que Jacob no fue Isaac, que cuando el criado va a buscarle mujer, iba con 10 camellos cargados. Usted imagínese la carga de un camello nada más, joyas, oro, plata. ¿Ve? Acuérdese de eso. Entonces, y lo único que podía hacer Jacob era acordar trabajar otros 7 años por Raquel. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jacob aprendió una lección dolorosa, pero necesaria, que el sabio más adelante pronunció. ¿Qué es lo que dijo el sabio? El mal perseguirá a los pecadores. El mal perseguirá a los pecadores. Proverbios 13, 21. Bueno, después de ver esta situación número 1 que se nos presenta aquí en el caso de Jacob, la disciplina vino a Jacob, vemos otro segundo aspecto, y es que la disciplina vino a Jacob, el reino del norte. Y esto
Más adelante, cuando avancemos en los estudios de Génesis, y si Dios me permite abordar los otros 4 libros del Pentateuco y otros libros proféticos, pues que se ve más claramente esta situación. La disciplina vino a Jacob, y oiga Jacob entre comillas, ¿por qué? Porque lo quiero ver desde el punto de vista del reino del norte. Siglos después de que Jacob engañó a Isaac, el profeta Oseas escribió un libro para los que estaban en el reino del norte de Israel. Ya habían sufrido serios golpes de mano de los asirios en el año 735 a.C. Y Tiglat-Pileser III había llevado a muchos de ellos al cautiverio. Dice en 2 Reyes 15:29, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, a Abel-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Entonces vemos que al tiempo que se desmoronaba el reino de Israel, Jehová llamó a Oseas a rogarle al pueblo a arrepentirse. Entonces le llama a Oseas a rogarle al pueblo a arrepentirse. ¿Por qué? Por adorar a Baal y haber quebrantado los 10 mandamientos. Acuérdense que en los 10 mandamientos está comprendido el no ser idólatra, el no adorar a dioses ajenos. Entonces la situación es de que ellos, Dios los castiga por adorar a Baal y haber quebrantado los 10 mandamientos y no volver a Dios. Si se negaban, otra embestida asiria los destruiría como nación. En su predicación, Oseas se refirió a Israel como Jacob. Miren lo que dice en Génesis 32:28, y cuando lleguemos a este capítulo lo vamos a ver en detalle. Dice Génesis 32:28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob luchó con un varón que luego cambió el nombre del patriarca a Israel. Sin embargo, Oseas revocó la designación porque el viejo y pecaminoso Jacob había regresado bajo la figura del obstinado reino de Israel. Dios estaba amenazando con castigar al pueblo conforme a sus caminos. ¿Cuáles caminos? Los de Jacob. Y conforme a sus obras. ¿Cuáles obras? Las de Jacob. Dice en Oseas 12:2, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. O sea, ya lo dije y se lo vuelvo a recordar, sustituye a Jacob por Israel. El profeta mencionó ciertos pecados que el Jacob histórico había cometido y de los que la nación de Israel también era culpable. Y yo menciono varios de estos pecados de los cuales la nación de Israel también era culpable. Primero, la mentira. Miren lo que dice Oseas 7:3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. El otro pecado
la soberbia. Vamos aquí mismo en Oseas 7:10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Tercer pecado, el engaño. Vamos al verso 16 de Oseas capítulo 7. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Cuarto pecado, por jurar en vano. No había cosa más dura que ellos juraran en vano. Miren lo que dice Oseas 10:4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Entonces, le recordó a su audiencia que, porque era culpable de estos hechos en Canaán, Jacob había huido a tierra de Harán, es decir, al noroeste, ya lo vimos, de Mesopotamia. Ahí en la antigua Harán había servido para adquirir mujer. Ya lo entendemos, la historia, la realidad pues de Raquel. Dice Oseas 12:12, pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Pero había sufrido bajo el engaño de su suegro, o de que el que iba a ser su suegro, ¿ve? Porque en ese momento, hablando en realidad, no lo era. Raquel no era su esposa, su mujer, como dice la palabra. Pero él había sufrido bajo el engaño de su suegro por 20 años. Esta es la realidad. Cuando este profeta le recordó a Israel los pecados de Jacob y sus consecuencias, también observó que aquellos que sembraron viento, inevitablemente torbellinos segarán. Dice aquí en Oseas 8:7, mire, este profeta Oseas le habló duro al pueblo de Israel, porque sembraron viento y torbellinos segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. O sea, ni ellos iban a lograr su propio fruto, pues. En otras palabras, si el pueblo de Dios pensaba que podía sembrar viento, o sea, ¿qué es sembrar viento? Continuar pecando, hermanos y hermanas. Eso es lo que les está diciendo. Si ustedes continúan pecando con impunidad, pues se llevarían una triste sorpresa. El pueblo pronto descubrió de qué manera serían mucho mayores las consecuencias de sus pecados que las confrontadas por Jacob. Estaban a punto de cosechar el torbellino. ¿Cuál torbellino? El torbellino de la destrucción nacional y el cautiverio que se daría en Asiria. Y esto fue una realidad. Mire lo que dice Oseas 9:3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto. O sea, Efraín es Israel, se lo vuelvo a repetir. Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Van a comer de lo peor, pues. ¿Ve? Oseas 10:6. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb.
Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Y luego en Oseas 11:5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Es una realidad bien clara. Yo termino este mensaje y esta aplicación y este capítulo 29 de Génesis diciéndoles lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. Los ejemplos de Jacob y el pueblo de Israel sirven como testimonios de la mano invisible de Dios en la historia. Esta es la realidad. Se lo repito, los ejemplos de Jacob y de Israel, o sea, el pueblo de Israel, sirven como testimonios de la mano invisible de Dios en la historia. Él obra providencialmente para disciplinar y para concientizar a su pueblo de sus pecados, para que no tengan que sufrir la consecuencia última del pecado. ¿Cuál es? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual, que es la peor que puede ocurrir a nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Israel se enfrentó a la muerte de la nación. Mire la comparación que tenemos con Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y eso es lo que nos pide a nosotros, hermanos, que continuamente estemos haciendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y la interrogante es, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, cristianos, cristianas? Mientras que los que hoy, traslado el mensaje de hace siglos a nosotros, que los que hoy se niegan a arrepentirse de sus pecados, se enfrentan a una muerte eterna, una muerte espiritual eterna. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí están las dos alternativas. O usted toma la paga del pecado, que es muerte, o toma la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo le advirtió a los cristianos en la provincia de Galacia en términos similares a los utilizados por Oseas, diciendo lo siguiente. Yo le remito a Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es el mensaje que tenemos, hermanos. Este es el mensaje que nos presenta la palabra de Dios en aplicación a nosotros como hombres y mujeres de Dios que estamos luchando para ese camino hacia la vida eterna. Le repito, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, miren qué hermoso, del Espíritu segará vida eterna. Muchas gracias, hermanos, hermanas, por escuchar el mensaje de Dios, y especialmente hoy que es el día del Señor, hoy que es el día de alabarle en espíritu y en verdad. Recuerde, yo le digo esto, el día del Señor no es opcional el reunirnos. No es que tuve que hacer algo este día y no me pude congregar.
No, hermanos, no es esa la voluntad de nuestro Dios. Es un mandamiento que tenemos que congregarnos, reunirnos cada primer día de la semana. Así usted sembrará para el Espíritu y sembrará para vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque nos has permitido, como parte de la adoración de este día, presentar estos mensajes que sean de mucha ayuda para nosotros, que sean con el fin de crecer y crecer más en gracia y en conocimiento, y que sea también para honrarte más y más a ti, y que sea para buscar ese camino al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.